Solo en ti hay palabras de vida. ¿A quién iré si solo en ti está mi salida? Las fuerzas ya me faltan, mis rodillas ya se doblan ante ti. Sediento, perdido, vengo a ti, sediento, perdido, vengo a ti. Yo vengo a ti. Como el cielo hacia tus aguas, a ti correré, correré a ti, mi Dios, te necesito. Como el águila que vuela, a ti volaré, volaré a ti, mi Dios, te necesito. Como el ciervo hacia tus aguas, a ti correré, correré. Bien, gloria al Señor, le damos gracias a Dios por su palabra y vamos a seguir meditando en esa palabra de Dios que es viva, que es eficaz. Hagamos una oración más y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque creemos que también estás aquí hoy, Señor, con nosotros, conmigo. Señor, y mira este día, Dios. Este día lo presentamos delante de ti y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, por cada oyente, por cada familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has colocado en el corazón la disposición para estar aquí, Señor, unidos en este propósito de orar, de ministrar tu palabra, Señor, y de clamar al que todo lo puede. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hoy vamos a continuar con el Salmo 73. Algunos escriben de este salmo que podría ser entendido de una mejor manera. Cuando pensamos en Asaf es el que escribe este salmo, está turbado por el destino de los impíos. Cuando entendemos que Asaf está turbado por el destino de los impíos, y él siempre está aquí en este salmo, de alguna manera, quejándose por esa situación, pero en medio de esa experiencia, él también tiene un entendimiento nuevo para su vida y cambia totalmente de perspectiva, de opinión, al entender cuál es el destino de esos malos, de ese malvado, de esas personas que no aman a Dios. Así que él le presenta a Dios un problema. Él está viviendo una problemática, y es que él no entiende la contradicción entre la bondad de Dios y la prosperidad de los impíos. Eso lo encontramos en los primeros versículos. Asaf no entiende la contradicción entre la bondad de Dios y la prosperidad de los impíos.
Estos primeros versículos del 1 al 3 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y Asaf comenzó este salmo con una simple declaración de la bondad de Dios para con su pueblo. Con esto él indicó que él entendía que no solamente Dios era bueno, sino que él de una manera activa mostraba su bondad para con Israel y para con los limpios de corazón. Asaf era un organizador y líder para el coro del templo en los días de David, y presuntamente después con Salomón. Él fue aquel que profetizó de acuerdo a la orden del rey. Eso está ya en Crónicas 25, Primera de Crónicas 25, del 1 al 2. Sin embargo, que era un hombre del altar, era un hombre de la adoración, era un hombre cercano a David, cercano a Salomón. Aquí en este salmo está de alguna manera disgustado. En el versículo 3, él dice que tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y esto para él fue como casi caer. Por eso en el versículo 2 él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué casi cae Asaf? ¿Por qué casi Asaf se equivoca? Porque comenzó a albergar en su corazón envidia, quizás amargura, quizás se llenó de quejas, pues él veía a los arrogantes, a los impíos que prosperaban, que aparentemente no les pasaba nada. En el versículo 4 dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, dice el versículo 5, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de grosura o de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Asaf está incómodo, Asaf está enojado y de alguna manera, aunque no con Dios, pero de alguna manera no entiende por qué los soberbios aparentemente les iba tan bien. Él dice que ellos se burlaban, se mofaban y hacían violencia. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, hasta de Dios se burlaban, hasta de Dios se mofaban. Entonces, él está albergando en su corazón esa interrogante. Bueno, ¿qué pasa? Y así a veces te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, cuando pensamos que no nos merecemos lo que estamos viviendo. Algunas veces eso piensa el ser humano y comienza a mirar a los malos, al que está en el mundo. Hay mujeres que dicen: esa que está en el mundo le va mejor que a mí, o aquel que está en el mundo le va mejor que a mí. Aquel que hace negocios turbios le va mejor que a mí. Aquel que no respeta le va mejor que a mí. Esa a veces es una estrategia y un engaño del enemigo
para desviarnos, para desenfocar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe, para desenfocar nuestra atención en lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Asaf, el escritor de este Salmo 73, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y obviamente esos impíos les iba bien, no sería a todos, pero a algunos les iba bien. Algunos quizás parecía que todo caminaba perfectamente. Parecía que no llegaría nada negativo. Y quizás podría preguntarse Asaf, ¿cuál es la recompensa de la piedad, del corazón limpios? ¿Cuál será la recompensa? Podría preguntarse Asaf. Y quizás usted también se lo ha preguntado. Spurgeon citó a Mateo Henry, a otro escritor, comentarista más antiguo que Spurgeon, y él dijo: los hombres pudieran morir como corderos, pero tener para siempre su lugar entre las cabras. También escribió Spurgeon: se fue a dormir como un niño, dicen sus amigos, y otros exclamaban: él era tan feliz que debió de ser un santo. Esto es solo su fin aparente. Dios sabe que el reposo de muerte de los pecadores es más que una horrible calma, la cual anuncia el huracán eterno. Entonces, a veces parece que todo va bien, pero no solamente vamos a ver las consecuencias en la tierra. Sobre todo las consecuencias será cuando nos tengamos que enfrentar al Señor y tengamos que rendir cuenta al Señor. La palabra dice que todos daremos cuenta al Señor. Y Asaf, cuando inicia en este salmo, está lleno de molestia por esa soberbia. Dice que a los impíos la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, se mofan, ponen su boca contra el cielo. Pero mira lo que dice el versículo 10: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Hermano, no vayamos a llegar a esa expresión. Asaf en el versículo 13, lleno de molestia, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Quizás tú dices: en vano he vivido para Dios, en vano he asistido a la iglesia. Quizás tú dices: en vano he dado en la obra de mis finanzas, de mi economía. He cumplido con Dios, con lo que a Él le pertenece. En vano he vivido de tal manera o de tal forma. Así estaba pensando Asaf. Y por eso casi resbala, casi cae, casi es destruido, porque se desenfocó. Yo no sé si las circunstancias que estás viviendo te quieren desenfocar, pero que por el contrario, hermano, iglesia,
las circunstancias nos acerquen al Señor y busquemos de Dios. Amén. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf en el versículo 13. Y luego en el versículo 14 dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Él pensó, bueno, podría ser como ellos, podría actuar como ellos, pero me volvería un engañador, es lo que está diciendo. Cuando pensé para saber eso, fue duro trabajo para mí. O sea, él contempló la posibilidad de volverse como ellos. Porque si te desenfocas, hermano, iglesia, podemos terminar imitando a los que no buscan de Dios. Si nos desenfocamos, podemos terminar haciendo lo que no es bueno. Si nos desenfocamos, podemos terminar distanciados de las cosas del Señor. Porque quizás miró al compañero del colegio, al de la universidad, al del trabajo, a la compañera, y vio que tienen una vida aparentemente buena y no buscan de Dios. Dice Asad eso, cuando yo pensé de esa forma, en el versículo 16, Asad dice, esto fue duro trabajo para mí. Pero hay algo clave en el versículo 17. En medio de esa confusión, de esa desorientación en la vida de Asad, en esos momentos de queja, de molestia, de enojo, quizás hasta con Dios y con todos aquellos perversos y consigo mismo, porque se veía en sufrimiento, se veía en pruebas, a pesar de que buscaba de Dios. En el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Voy a repetir el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hermanos, es triste el fin de ellos. No querramos imitarlos, seguirlos. Más bien continuemos siguiendo a Jesucristo. Continuemos siguiendo al Espíritu Santo. Continuemos siguiendo la palabra de Dios. Manténgase firme ahí, manténgase en esa posición firme, creyéndole al Señor. Que en las circunstancias, mucho menos las personas que no agradan a Dios, te vayan a mover de que tú y yo tengamos fe en nuestro Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Eso nos enseña algo importante. Entrar en el santuario, cuando Él fue allá al altar, eso nos indica a nosotros que cuando entramos en la presencia de Dios, en la oración, en la meditación de la palabra, en la intimidad con el Espíritu Santo, en la búsqueda de Dios, entonces Dios te va a mostrar, Dios te va a hablar, Dios te va a revelar. Entra en la presencia, entra, busca al Señor y Dios te va a dar respuestas. Dios nos va a dar respuestas a esas incógnitas, a esas dudas, a esas luchas. Dios te va a dar respuesta a ti mujer, a ti hombre, a usted le va a dar respuesta si usted entra ahí en la presencia. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Qué importante es comprender. Dice, comprendí el fin de ellos.
Y entonces ahora comienza a desglosar el fin de ellos, iglesia. En el versículo 18 dice, ciertamente, hablando del fin de los perversos, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Ellos se veían que nada los tocaba, que nada los dañaba, que nada les podía hacer daño, pero estaban en un deslizadero. ¿Usted sabe lo que es un deslizadero? Cuando llevas a los niños al parque, hay algo que se llama un deslizadero. El niño sube por una escalera y se lanza por esa especie de tobogán metálico, y se lanza, y es un deslizadero donde los niños disfrutan. Pero este deslizadero es un lugar de muerte, destrucción. Los que se van por este deslizadero del que está hablando aquí la palabra es para ir al infierno, para ir a la oscuridad. No vayamos por ese deslizadero. En asolamientos los harás caer, dice Asaf. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, dice. Porque un deslizadero es como cuando una persona va caminando tranquila, cree que está segura, cree que no hay nada que le haga caer, pero de pronto se va por un hueco o por un barranco, sorpresivamente. Por eso Asaf dice, perecieron sorpresivamente, de repente se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, vuelve Asaf a expresar lo que había estado sintiendo en su confusión. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Hermanos, porque cuando tú te pones a pelear con el hombre, a pelear con la carne, a pelear con el mundo, nos vamos a llenar de amarguras. Dice la palabra que su corazón sentía punzadas. Yo creo que eran de dolor. Yo creo que eran de sufrimientos. Yo creo que eran a veces de rabia, de enojo, de ira, quizás. Y luego en el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Tremendo, iglesia. No debemos permitir que el enemigo nos engañe por las circunstancias adversas que a veces vivimos. Y cuando vemos que otros que no aman a Dios, que no buscan a Dios, no las viven aparentemente, creemos eso. Cuánta maldad hay en este mundo, ¿verdad? Cuántos hombres, cuántas mujeres haciéndose daño y dañando a otros, dañando a niños, a familias, gobiernos, engañando, robando, abusando del poder, abusando de la fama, abusando de tantas cosas, con tantos atropellos. Pero, iglesia, son deslizaderos para ellos. No seamos torpes. Sin embargo, mira lo que dice Asaf en el versículo 23, dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Sí, hermano, porque cuando tú estás con el Señor, por más torpe que sea, dice la palabra, no nos perderemos. No nos desviaremos. Cuando tú estás con el Señor, por más torpe que seamos, Dios nos va a tomar por su mano. Por la mano. Nos va a tomar y nos va a dirigir, nos va a redirigir. Por eso en el versículo 4 dice, me has guiado según tu consejo.
y después me recibirás en gloria. Qué bendición que el Señor te dirija. No sé qué estás viviendo en este tiempo, pero yo deseo que Dios te dirija, que Dios te guíe y que nada te robe la confianza, la esperanza viva. Por eso en el versículo 25 hay un versículo hermoso donde dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ahora es redirigido Asaf, su corazón, su fe, su esperanza, su mirada, su confianza. Levanta sus ojos al cielo de nuevo y ahora dice: Señor, en el cielo te tengo a ti. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Quizás había puesto sus ojos en la tierra mucho y se había desviado. Versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Gloria a Dios, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Mira, él entendía que se había apartado, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Yo no sé si te has alejado de Dios. Yo no sé si por estar mirando una disputa con una persona, yo no sé si por una situación laboral, por una situación financiera, o de hogar, o de familia, o del corazón propio, de los deseos propios, de alguna manera te estás alejando de Dios, no lo sé, pero hoy la palabra nos invita a acercarnos al Señor, a acercarnos. Asaf dice: mi carne y corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él entendió que lejos del Señor no tendría fortaleza. Y él entendió que los que se alejan del Señor perecen, que Dios al fin les destruirá. Pero él dice: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Por eso, iglesia, hoy es el día. Hoy es el día de acercarnos al Señor una vez más. Si usted puede levantar sus manos, dígale: Señor, perdóname si te he fallado. Perdóname, Señor, si me he enojado. Perdóname, Señor, si me he resentido. Perdóname, Señor, si me he enfriado de alguna manera espiritualmente. Tú eres mi roca y mi esperanza. Y como dijo Asaf, Señor, el acercarme a ti, al acercarme a ti es mi bien. He puesto a Jehová, a ti, Señor, como mi esperanza, y voy a contar tus obras. Padre, mira cada familia ahora, Señor. Mira los corazones heridos, los corazones abatidos, Señor. Los corazones tristes, míralos, Señor. Oh, tú eres Dios justo, de toda justicia, Señor. Ahora abraza cada corazón. Abraza nuestras vidas, Señor, con tu espíritu, con tu presencia. Él
seguro estoy, puedo dormir confiado, tu paz se lleva mis angustias. Asad volvió al Señor. Asad no le dio ninguna pena, ningún prejuicio escribir este salmo y reconocer su debilidad y reconocer que casi sus pies caían, que casi sus pasos resbalaban, que casi era deslizado en ese camino. Y no le dio tampoco ningún prejuicio reconocer que tuvo envidia, que sintió amargura, que sintió resentimiento, que sintió enojo, pero también tuvo la capacidad de volver al altar, de volver a la presencia del Señor. Y hoy, hermanos, iglesia, estamos en el altar. Estamos en la presencia de Dios. Hoy es ese día donde Dios está hablando a cada corazón, al Espíritu. El Espíritu está hablando a tu espíritu, el Espíritu Santo a tu espíritu. Oh Señor, dirígenos con tu sabiduría. Dirígenos, así como redirigiste, Señor. Redireccionaste, Señor, la vida de Asaf. Así también redirecciona tu iglesia, redirecciona nuestras familias, nuestros hijos. Redirecciónanos, Señor, a ti. Redirecciónanos a tu altar, al lugar de adoración, al lugar de adoración, de alabanza. Oh Señor, yo te invito a que levantes tus manos, si es posible, si no estás en la calle, si es posible, dile: Señor, aquí están nuestras vidas. Oramos por todos los que están conectados y por sus familias y por sus peticiones. Nos unimos, Señor. Nos unimos y presentamos delante de ti nuestras familias, nuestros hijos, nuestra tierra. Padre, gracias, porque hoy 10 de diciembre, Señor, tú nos has guardado y tú nos redireccionas hacia tu palabra, hacia tu fe, hacia tu espíritu. En el nombre precioso de Cristo, Señor, yo te pido que el Espíritu consuele, que el Espíritu haga milagros ahora, físicos, espirituales, emocionales. Los declaramos en victoria, Señor, en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Contigo, esto te dice el Señor, mi presencia está, puedes descansar en mí. Se disipa tu ansiedad. Adiós, ansiedad, fuera. Toda tu casa se llena de paz, sucede milagros, la angustia se va. Toda tu casa se llena de paz. Victoria, victoria,
Iglesia, una vez más, gracias por haberte conectado, por compartir el link. Gracias, un abrazo, que Dios te bendiga. Gracias por estar allí, gracias por estar unidos en la fe, en este propósito. Y bueno, hoy deseo lo mejor para tu vida, para tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te sorprenda con su gracia y con su amor. Y bueno, que disfrutes esa rica taza de café colombiano, de tinto colombiano. Que Dios te bendiga y hasta mañana con el favor del Señor. Dios te bendiga. Déjame mirarte con mi alma. Déjame entrar a tu recámara. Déjame anunciar que tú eres santo. Yo quiero más de ti, más de ti.